Venirte a un lugar sin familia, o sea, comenzar de cero es duro. ¿De qué manera tú creas credibilidad, especialmente aquí en el mercado canadiense? Yo creo que tener una buena red de contactos ayuda bastante en el tema de poder vender, pasarte la voz a ferias. Emigrar, chicos, significa empezar desde cero en un nuevo país. Nuevo trabajo, nuevos estudios, nuevos amigos, nuevos proyectos e ideales. El día de hoy nos acompaña Dayana del Carpio. Ella es peruana viviendo en Canadá y también es fundadora de su negocio Almaya, una empresa de joyería artesanal que vende joyería, pulseritas, anillos, aretes de oro, plata, hechas a mano aquí en Vancouver, British Columbia. Así que chicos, el día de hoy Dayana nos va a comentar cómo ha sido su proceso migratorio, sus desafíos, sus aprendizajes y también nos va a comentar cómo es emprender realmente en este país. Chicos, démosle una gran bienvenida a Dayana del Carpio. Hola Mayu, nada, muchas gracias. Primero, agradecerte por el espacio, por el tiempo. Estoy feliz de poder compartir un poquito más de mi experiencia acá en Canadá y también de ser parte del podcast. Claro que sí, Dayana, muchísimas gracias por estar conmigo y con todos nosotros. Cuéntanos de dónde nace esa idea de emprender en joyería aquí en Canadá. Todo nace de mi mamá. Ella desde hace mucho tiempo comenzó un pequeño negocio de joyería en Perú. Comenzó haciendo primero sus joyerías artesanales, billutería, y yo la veía de pequeña como que se ponía a tejer y me parecía como que algo bonito y me agarraba a mí de modelo para usar las joyitas, ¿no? Para ir de repente al trabajo, ¿no? Con amigas y me gustó bastante. Nunca lo vi como que emprender yo lo que ella hacía, siempre la ayudaba en sus redes, ¿no? Con amigas, un catálogos, para hacer catálogos. Pero ya cuando llegué acá a Canadá, mi mamá me acuerdo que vino de visita y me dijo, oye, ¿por qué no aprendes a hacer estas pulseritas, ¿no? De guairuros. Y le dije, ay, no, mami, de repente no tengo esa habilidad porque necesitas tener como que, no tanto estudiar, pero sí tener como que un tiempo para sentarte, colocarlo, ¿no? Y darle el detalle, ¿no? Y el acabado final. Y tú para eso no sabías nada. No sabía nada, o sea, yo siempre la miraba cómo hacía sus joyitas, pero no sabía cómo, ¿no? El proceso. Y justo en ese momento, pues yo dije, voy a aprender porque también quiero como que tener un espacio para mí, un hobby, y lo comencé a hacer como un hobby. Y después me acuerdo que una amiga en un compartir que tuvimos acá en Vancouver, mi mamá estaba con sus pulseritas, todo, porque mi mamá para esto es bien de, ay, yo vendo esto, yo hago esto, ¿no? O sea, ella venía como turista, pero también se llevaba Sí, cositas sus cositas para contigo. vender, sí, sí, sí. Mi mamá es muy así de vender sus cositas. Y mi amiga dijo, ay, qué bonito, que no sé qué, ¿cuánto está, señora? ¿No? Mi mamá, ay, yo te lo vendo a este precio, pero si me llevas dos y no sé qué. Y yo y después que terminó esa reunión, mi mamá me dijo, hijita, ¿por qué no vendes? ¿No? O sea, veo que la gente como que le gusta las cosas artesanales, podría tener como que un futuro. Y yo dije, puede ser, ¿no? Y ya entonces comencé yo misma a hacer mis tejidos, le mandaba fotos a mi mamá, me decía, sí, está bien. Y lo comencé como que a vender entre grupos de amigas, ¿no? Y mi amiga le pasaba la voz a otra amiga, entonces comenzaron como que a pasarse la voz y yo dije, tiene como que de repente, o sea, negocio esto y potencial, y comencé a decirle a mi mamá, ok, entonces envíame accesorios como los guairuros, porque los guairuros que yo utilizo son de Perú. Y no los encuentras aquí. No, O sea, no hay manera. no los he encontrado acá, en verdad son como que muy extraño que yo encuentre guairuro, la semillita acá. Tampoco como que para importarla, porque algunas cosas sí las importo, pero el guairuro no. Entonces sí me gusta mucho el que hay en Perú, el acabado y todo. Entonces, y me gusta también transmitir que mis joyitas son como que peruanas, ¿no? Tienen como que algo peruano. Y con mi mamá entonces lo que hacemos es que ella me envía joyas de plata, de oro, los accesorios para hacer las pulseritas, los guairuros, y yo los hago. Lo que ya es plata, y ya, o sea, vienen trabajadas desde Perú, ya solamente las coloco para a la venta, en lo que es oro también, porque para esto tenemos una buena calidad de oro en Perú, oro Es 18. muy bueno. Es muy bueno. Acá en Canadá, pues se trabaja con oro de 14. Plata, por ejemplo, acá encuentras 9.25, en Perú tenemos 9.50, también hay 9.25. ¿Eso de los números quiere decir que es de menor calidad? No significa que sea de menor calidad, pero es como que la pureza del metal, ¿no? Una plata de 9.25, si de repente la quieres derretir, ¿no? Para hacer otra joyita, a veces no te queda tan bien, ¿no? O sea, es por eso como que hay plata 9.50 y también se puede como que hacer ese mix, ¿no? Ahora lo que también quiero colocar más adelante es poder reciclar tus joyas, ¿no? Por ejemplo, si tienes joyas de oro o de plata que ya no usas, de repente me las puedes enviar, ¿no? Pesamos y podemos crear
regalar una nueva joya. Eso es Guau. algo que se puede hacer para que ya tu joya no esté como que ahí guardada. ¿Pero eso lo harías aquí en Canadá o mandarías la joya? Lo mando en Perú. Sí, es que tengo todas las joyerías allá en Perú, ¿no? O sea, la persona, mi mamá también ahí dedicada a eso, entonces Proveedores. sí, entonces ya está como que más armado, ¿no? Ya. Solamente acá pues me traigo las joyitas, me aseguro siempre que sean de calidad, ¿no? Que el acabado sea bonito, ¿no? Porque yo creo que es algo que tú vendes y que te gustaría recibir. O sea, yo me pongo en el zapato del cliente, o sea, lo que a mí me gustaría recibir como cliente, ¿no? Y Completamente. también acepto como que los feedbacks que siempre pueden haber, ¿no? Por ejemplo, cuando comencé a tejer mis joyitas de los guairuros, me acuerdo que yo se lo vendí a una chica y ella me dijo, pero son como que duraderos, o sea, al agua. Y yo, sí, porque, o sea, el acero que utilizo son buenos, pero de ahí yo también con el uso, porque yo utilizo mis joyitas de guairuro, me di cuenta que como es una semillita, cuando te metes al agua mucho tiempo, pues también la semillita se desgasta, ¿no? Entonces la idea es como que utilízalo, pero ten cuidado que le caiga agua. Igual que las joyas de plata, ¿no? Que te dicen no las mezcles con joyas de acero porque se negrean, o las joyas de oro igual, ¿no? Entonces tienen un cierto cuidado que ahora es como que yo estoy más atenta acá de colocarlo, porque tú sabes que acá en Canadá es el tema de los reembolsos, las devoluciones, entonces es bueno siempre tener como que marcado eso. Sí. Completamente. Y para las personas que no saben qué es guairuro, ¿cómo explicarías qué es eso? Ah, y los guairuros, acá tengo uno, bueno, no sé si Lo van a ver, lo chicos, van en a ver, pues sí, pero los guairuros son unas semillitas que son de la protección. Yo siempre me voy en el tema de almaya, significa alma y es como que transmitir tu esencia. Ese es como que el significado que yo le he dado a mi marca, ¿no? Entonces, todas las joyitas que yo hago es como que con un significado especial, ¿no? Entonces, los guairuros son para la protección, para el tema también de esos males de ojos que a veces dicen en Sí. Perú que hay, y los coloco con accesorios de acero, de plata o con los de hilo rojo que siempre me lo piden, porque también es para el tema de la protección, ¿no? Entonces, lo voy relacionado a esa partecita de la buena suerte. Sí, es algo como que mucho, muy de Perú también, porque en Perú se usa bastante el tema del guairuro para los bebitos también. La pulserita completa de las piedritas, pero ahorita tú has dicho que es una semilla. Sí, es una semillita. Yo no sabía que Sí, era una es una semilla. semillita de... ¿Qué va? O sea, tú la tocas y es una semillita y es más, le cae agüita, o sea, no es que le caiga agüita y se va a malograr, sino que si está mucho tiempo en el agua, pues se como que comienza a pelar, ¿no? Y ves como que se sale es una semillita. O sea, al decir semilla, quiere decir que se puede sembrar. No, o sea, no he profundizado mucho en ese tema, pero es como que es una piedrita en forma de semillita, ¿no? Pero no es como las otras piedritas que yo tengo acá, unas del chakra, que sí son como que Las duritas. más duritas. Claro. Estas son suavecitas. Sí, sí, Son sí. Son de suavecitas. otra textura. Otra textura, Sí, sí. son muy, muy bonitas. Y cuéntame, ¿también haces personalizados? Sí, porque justo a raíz de que ya comencé a hacer el tejido, pues había muchas personas que me decían, ay, a mí me gustaría mezclar una piedrita, no sé, de lapislázuli con plata, ¿no? Y ponerle esto. Entonces me hago estas personalizaciones, ¿no? Para las personas. O que de repente un grupo de amigas quiere como que un par de pulseras igualitas también. Así como las que yo te pedí. Sí, y también tuve un pedido muy especial que era una pulsera con cuarzos rosas y un corazoncito. La persona que me mandó a hacer la pulserita me dio el significado y yo dije, wow, qué lindo. Entonces, siempre que hago una pulserita, trato de hacerlo en un ambiente tranquilo, poner una música relajada, una velita y es como que transmitir esa intención de la pulserita. ¿Y cuánto tiempo te demoras en hacer una pulsera de guairuros? Más o menos unos 30 minutos, sí. ¿Cuánto es el costo de una? Dependiendo si tiene accesorios de acero, son $25 y si tienen accesorios de plata son 35. Sí, porque le coloco o sea, accesorios de plata 9.50 en las bolitas al final, sí. Entonces ahí sube un poquito más el precio. Increíble. Y Dayana, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a Canadá? Especialmente aquí es la ciudad de Vancouver. Bueno, yo llegué en el 2023, vine por un máster a hacer mi MBA en la University Canada West. Ya llevo casi 3 años, cumplo ahorita en abril 3 años. Llegué por estudios. ¿Viniste el programa cuánto duraba? 1 año y medio, sí, lo terminé en el 2024, en junio. ¿Y eso te daba el Post-Graduation Work Permit? Sí, eso también es algo que yo buscaba. Bueno, en primer lugar, mi experiencia con Canadá fue hace años, o sea, me vine a estudiar un intercambio con la universidad. Yo soy de la UPC, estudié negocios internacionales y la universidad tenía la oportunidad de darte intercambios, entonces yo apliqué con una amiga, nos fuimos hacia Montreal
y estudié ahí por 8 meses más o menos en Montreal y me gustó, me quedé enamorada de Canadá, dije yo tengo que volver a Canadá. ¿Pero querías regresar a A Montreal? Montreal, quería regresar a Montreal. Okey. Sí, y aparte que mi tía, mi prima vivían allá, entonces yo dije: "Sí, definitivamente tengo que volver acá". Y regresé, comencé ya mis trabajos, mis prácticas, después trabajo, crecí profesionalmente allá en Perú y paré un poco mis sueños, ¿no? Porque ya la comodidad, no, o sea, estaba en un buen trabajo también y después vino COVID y reprendí como que otra vez qué quería hacer con mi vida y dije: "No, quiero volver con este tema de Canadá". Volví a averiguar, pasó COVID y ya tenía como que el instituto en Montreal y dije, voy a aplicar. Estaba muy confiada, dije, no creo que me nieguen la visa. O sea, yo ya he ido a estudiar, ya he ido de turista y todo. Y en Quebec el procedimiento es diferente porque primero te tienen que aprobar la provincia, Quebec primero te aprueba y después con eso tú solicitas la visa a Canadá, al país. Tiene como Claro, que diferentes de reglas. manera federal y de manera provincial, Sí, es diferente. exacto. Entiendo. Entonces a mí me había aprobado Quebec. Y yo dije, ya, no hay, o sea, no hay posibilidad que me nieguen la visa. Y yo ya con mi tía estábamos averiguando departamentos, pero que yo ya estaba admitida en el instituto que iba a estudiar. Encontramos departamentos súper barato. Yo ya había adelantado mi pago para el departamento, todo. Habías mandado dinero. Sí, ok, sí, porque yo ya estaba segura de que eso era un 100% sí. Y después se demoró la visa y me la niegan porque dijeron de que no había sustentado bien el tema de los fondos. El instituto donde iba no me daba el postgrad, o sea, habían cambiado las reglas. Justo cuando yo postulé, habían cambiado las, no sé si te acuerdas que decían de que ya los institutos privados no te daban el postgrad. Claro, sí, sí. Ah, en ese En ese momento. trance, sí, y me lo negaron y yo dije: "Uy", o sea, me deprimí, o sea, Te desanimaron. me desanimé, yo dije: "No puede ser", ¿no? Y ahí también es lo que una vez conversamos que te decía o sea, lo importante que es cuando estás haciendo este proceso de venirte a Canadá, es averiguar bien, ¿no? O sea, tus asesores educativos, yo solamente consulté con una persona y por internet y dije: "Ya, este programa es", pero no me empapé más del tema, ¿no? O sea, de la parte documentaria, ¿no? De los requisitos que te piden. Pero tú hiciste esa aplicación cuando aplicaste a Quebec. Claro, o sea, lo hizo El asesor. un asesor educativo. El asesor me dijo, mira, tenemos este programa en esta ciudad, ¿te gusta? Sí, ya. Entonces necesitamos esta documentación y ellos se encargaban de hacer la aplicación y todo, ¿no? Ujú. ¿Qué programa era específicamente? Era un e-commerce en un instituto de Montreal, sí. Okey. Era un diplomado de 2 años, o sea, al mismo tiempo del MBA. ¿Y qué te gustó tanto de Montreal que querías regresar ahí y aplicaste ahí? Me gustaba mucho la cultura, o sea, la diversidad, o sea, encontrás bastante acá también, pero siento que allá es como que diferente, ¿no? La vibra de las personas. Pero como más amable. No sé, yo lo sentía así, Okey. pero te cuento eso de hace 10 años, o sea, yo ahorita no sé cómo será, pero hace 10 años era diferente, multicultural, no hablaban francés, inglés. ¿Y tú hablabas francés en ese entonces? Cuando fui, no. Cuando regresé a Perú, me puse a estudiar francés. Terminé intermedio en la Alianza Francesa y ya era con el fin de poder estudiar allá, ¿no? Y aparte que también estaba mi familia y aunque no creas venirte a un lugar sin familia, o sea, comenzar de cero es duro. Es duro y pues saber que tienes a tu familia es diferente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a estar en un lugar que ya conozco, mi familia está cerca, cualquier cosa puedo estar con ellos, pero las cosas a veces cambian, ¿no? ¿Y qué te hizo cambiar de ciudad y no volver a intentar en Quebec? Siento que cuando me dieron la negación, automáticamente yo dije, no quiero volver a aplicar. O sea, mis sueños como que se bajaron. Yo dije, no, no quiero. Tenía mucho miedo al rechazo otra vez, ¿no? Y pasó como un mes. Me acuerdo que nos fuimos con un grupo de amigos de viaje a Máncora y uno de mis amigos me dijo, oye, pero ¿por qué no lo vuelves a intentar, no? Y de repente esta vez sí, ¿no? Trata de averiguar más. Ya para esto ya me habían dicho también, había buscado otro asesor y me habían comentado de que por qué no hacía el MBA en Vancouver. Pero yo dije, no, un MBA es diferente a un diplomado. El tema te van a pedir de repente más requisitos, ¿no? O Y quizás va también a ser más difícil. más difícil también porque el diplomado es diferente, una estructura diferente al MBA, ¿no? Entonces yo dije, no, me daba un poco de temor, ¿no? Y aparte también el tema del inglés, en una ciudad que yo no conocía, no había familia, y yo estaba como que pensando y este amigo me dijo, ¿por qué no lo intentas, no? O sea, ¿por qué no te arriesgas? Siempre te has arriesgado a cosas nuevas, de repente ahí es. Y regresé del viaje, volví a consultar esta vez sí con diferentes asesores educativos, también migratorios, ¿no? Para la parte migratoria, porque ya había tenido un rechazo, obviamente. Y me dijeron, mira, Diana,
Este MBA es más completo, te da la posibilidad de tener el Work Permit por 3 años, que es lo que uno busca, o sea, estar más tranquilo. Y también en el hipotético caso que no te llegues a sentir cómoda en la ciudad, te puedes cambiar a otra ciudad, ¿no? O si de repente no te llega a gustar Canadá, porque hay casos que las personas se regresan, el MBA te va a servir mucho en Perú. O sea, tener un máster en el extranjero, ¿no? Y haber tenido experiencia te va a potenciar mucho tu CV. Y yo dije, bueno, sí tiene razón, ¿no? O sea, de repente, y ya me lancé. Hice la aplicación con miedo, o sea, obviamente con miedo porque ya me habían rechazado. Me aprobó la universidad, estuve esperando porque me aprobaron la visa unas 2 semanas antes que empiecen las clases. 2 semanas antes de Sí, que empiecen las las clases, clases. sí. Eso es muy ajustado. Muy ajustado y tuve que correr con la universidad, tuve que correr con el tema de la vivienda. O sea, había mucha incertidumbre Mucha entre si te iban a aprobar la visa antes de empezar clases. Claro, sí, porque se demoraba, o sea, no sé cómo será ahora, pero en ese tiempo se demoró hasta el final. ¿Cuánto fue en total la espera? Los 3 meses, 4 meses, sí, bastante. Y yo en ese tramo estaba como que: "Ay, no, y ahora si me sale, no me sale". Estaba como que indecisa, Nerviosa. nerviosa, Hasta que llegó la hasta que aprobación. llegó la aprobación y ahora estoy acá. Tú dices que viniste en abril, entonces empezaste en el term de spring. Sí, ¿Cómo fue incorporarte al tema de estudios comparándolo con Perú? yo hace tiempo, o sea, había terminado también mi universidad en el 2016 había terminado la universidad. Y volver a estudiar, pues es diferente, ¿no? Y aparte en inglés, ¿no? Otra cultura. Siento que me chocó bastante el primer term porque el tema de el inglés, otras nacionalidades, también la presión, ¿no? De la universidad. Y eso que llevábamos pocos cursos, llevaba 3 cursos, pero igual era como que tratar de adaptarte a tu vida de universidad y también en ese tiempo estaba en búsqueda de trabajo, ¿no? Entonces también estaba como que con presión. Yo sentía esa parte de la presión. Ya después la universidad la sentí un poquito más tranquila. ¿Cómo más o menos eran tus horarios de estudios? Entrabas a la Cuando, mañana, salías a la noche. cuando comencé la universidad, ellos te ponían el horario, ¿no? El primer term, ¿no? Eran horarios, me acuerdo, temprano, en la tarde y en la noche, me parece, ¿no? Como que tenía pausas. Y me daba oportunidad también de poder conocer un poquito más Vancouver, salir, ¿no? Con amigos. Y sí, ¿no? O sea, el tema de después de los exámenes, eso también a veces te lo podían programar, ¿no? O bien exámenes que eran por línea, o el tema también de clases online. Y para las personas que están interesadas en estudiar, ¿les recomiendas estudiar aquí en Canadá? Sí, bueno, a mí personalmente me gustó mucho mi experiencia, ¿no? Yo creo que el tema de la universidad, el instituto, que tú elijas, porque si bien es cierto, nosotros venimos por el tema de que esto te permite una seguridad si te vienes por la vía de estudios, ¿no? Porque te da el tema de los 3 años, ¿no? Entonces, vienes a estudiar, si bien es cierto, es una inversión. Yo siempre lo veo como una inversión. Tú inviertes para venirte a estudiar, pero tienes la tranquilidad de 3 años poder conseguir tu trabajo, poder aplicar a tu residencia y estar como que en ese proceso tranquilo, ¿no? Que de repente otros países no te lo pueden ofrecer, ¿no? Entonces, eso yo lo vi en Canadá, me gustó. Y el tema de educación, por ejemplo, en esta universidad, yo recibo muchos comentarios, entre buenos y malos, pero yo siempre digo que depende mucho del alumno. Yo de esta universidad saqué cosas buenas, o sea, creo que solamente 3 profesores de repente no sentí que llegaron con los objetivos que yo tenía, pero después todos los profesores me ayudaron bastante, hasta con el tema de Almaya, para la página web, ¿no? El tema del e-commerce, o sea, cómo se mueven las cosas en el mercado canadiense me sirvió bastante. Bueno, en su momento cuando decidiste venir y vivir aquí en Vancouver, ¿tuviste algún choque cultural o algo diferente en comparación con Montreal? Sí, en el ¿Qué pasó? tema de las personas, yo creo que acá es un poquito más frío. Las personas. Sí, lo que te Ok. comentaba allá siento de que en ese tiempo, hace 10 años, eran más amigables, como que más de permitirte ser parte, ¿no? De un equipo y esto. Acá siento que todavía es un poquito como que frío, hasta en el trabajo, o sea, yo ahorita trabajo y lo siento así, ¿no? O sea, como que cada uno en su cubículo, cada uno haciendo sus cosas. Verás como que 2 o 3 personas como que, oye, ¿qué tal tu fin de semana, no? Pero son pocos, ¿no? En cambio, ella sentía como que más ese calor de latinos, ¿no? Acá siento que eso es diferente. ¿Había mucho latino allá en Montreal? Sí, en ese tiempo sí, no sé cómo será ahorita, pero sí había bastantes latinos. ¿Más que aquí? Sí, más que acá.
así más que acá. Qué increíble que hayas hecho ese cambio de Quebec a Vancouver. ¿Y te quedas con Vancouver o te gustaría regresar a Quebec, quizá para visitar? Quizás para visitar. En realidad ni siquiera he ido a visitar a mi tía que vive allá hace 10 años y vivimos en Canadá y toda mi familia me dice, ¿por qué no vas? No, si están cerca, pero es que es diferente. Son casi 5 horas para Montreal y el pasaje cuesta casi igual que Perú a veces. ¿Ah? Hay temporadas en que el pasaje está caro y hay temporadas que baja, entonces tengo que buscar ahí esas temporadas. Pero Vancouver me gusta mucho, o sea, es diferente, es una combinación de ciudad, naturaleza, es increíble en verano también, o sea, cómo te puedes ir al lago, en invierno como acá, de repente la ciudad está lloviendo y te vas, no sé, manejando 1 hora a Cypress y está la nieve, increíble, o sea, me gusta mucho. ¿Y allá en Montreal hace más frío que acá en Vancouver? Sí, 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 o sea, me acuerdo que en octubre, casi para octubre ya caía nieve. En noviembre ya había nieve hasta la rodilla, creo, ¿no? Acá, pues creo que este año no ha nevado mucho. No, Sí, no, creo que la última fuerte nevada que hubo fue como hace 2 años aquí, claro. o hace 1 año, 2 años, no recuerdo, pero no ha caído nieve. Sí, nunca he visto la cantidad como hay allá en Montreal o en Calgary, que también he viajado a Calgary de turista, y sí, el frío es fuerte. Ahora, un choque cultural entre Perú y Vancouver. Aparte del idioma, que yo creo que sí te choca, porque acá también hay diferentes culturas, de repente de la India, de China, y cada persona tiene diferentes acentos, ¿no? Yo creo que ese es uno, de repente, de los choques culturales que he tenido, ¿no? O sea, el acento de las personas que a veces es un poco difícil entender. Difícil, claro, de entender, ¿no? Me pasa todavía en el trabajo, ¿no? Que a veces me hablan súper rápido y generalmente es de otra cultura, entonces como que yo me quedo, ¿qué dijiste? Como que prestando atención a Sí, las o cosas. claro, o prestando más atención, ¿no? Porque no llego a entender en su totalidad, ¿no? Y cuéntanos, Dayana, la escuela que dices que es Canada University University of West, Canada West. ¿ellos te ayudan a encontrar trabajo para cuando ya te gradúes? Tienen un programa al final que es como prácticas en una empresa que tú postulas. Yo no apliqué a ese programa, yo hice mi búsqueda aparte y es así que logré obtener mi trabajo, pero sí también tienen como que esa de fomentar para que te puedas incorporar al mundo laboral, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia aplicando a trabajos aquí en Vancouver? En Vancouver fue difícil, yo creo que es algo que siempre escucho de otros amigos también, buscar trabajo acá es un poco difícil porque demora. O sea, no digo que es imposible, sino que demora. Y yo cuando llegué acá, mi primer trabajo fue en una empresa que importaba extensiones de cabello. Entonces me dijeron que iba a trabajar en la parte logística y yo estaba emocionada. Dije, oh, ya encontré mi trabajo part-time, porque solamente podía trabajar part-time en lo que es de mi carrera. Pero cuando ya entré a la empresa, como era una empresa chiquita, pues tenía que hacer parte de armar cajitas, recoger pedidos, hasta botar la basura, ¿no? Que no es algo como que me fastidie, sino que así se empieza, ¿no? Y yo estaba como que súper triste y decía, no es lo que me gusta, no es lo que me gusta, pero seguía porque obviamente también tenía que pagar mis estudios, ¿no? Y después yo dije, no, voy a comenzar a buscar más adelante algo que sea de mi carrera, o sea, que sea lo que yo he estudiado, ¿no? Y me acuerdo que justo fui a Perú y me quedé casi 1 mes y medio en Perú de vacaciones y ahí comencé a postular. Me puse el objetivo 15 CVs por día, de 15 a 20 CVs por día y voy a comenzar en lo que es mi carrera, ¿no? Después voy a ir bajando hasta alguien me va a tener que llamar. Y así comencé y ya cuando regresé acá a Vancouver ya tenía entrevistas programadas. Y ya una de las entrevistas fue la empresa donde ya estoy actualmente. ¿Y cuánto tiempo duraste en la empresa de los cabellos? Más o menos unos 6 meses, sí, 6 meses. ¿Y tú crees, por ejemplo, que esa es una pregunta que muchas personas lo hacen en la comunidad y es, cuando tú eres estudiante full time, ¿puedes realmente subsistir o pagar tus gastos básicos mientras trabajas part-time? No, o sea, te soy sincera, no. O sea, yo también creo que a veces romantizan mucho el tema de Canadá, de venirte a estudiar y que es fácil y que vas a encontrar trabajo y que vas a poder como que pagar tus cosas y a veces no es así, ¿no? O sea, la realidad es diferente, o sea, tener que pagar. Uno, que la vivienda acá en Vancouver es cara. O sea, yo me vine el primer año viviendo con roomies. Sí, pues 1 año viví con roomies y igual aún así también me parecía caro. ¿Recuerdas cuánto pagabas compartiendo habitación? Yo llegué pagando 1,200 Ok. por habitación. Ahora ya está más económico, me parece. Ahorita, pues un departamento de un baño, un cuarto está con 1,600. Sí, ahorita creo que las rentas han bajado, pero Sí. cuando yo llegué sí Sí. sí, estaba elevado. Y yo recuerdo que yo llegué en el 2019 y yo renté un cuarto entero para mí, un baño entero para mí por 850. Después de pandemia ya subieron los Sí, precios. todo subió, todo
obvio. completamente. Sí, no, pero eso sí, de que ahorita se están acomodando los precios, es Sí, ahorita se está acomodando mejor, pero sí venirte a estudiar y aparte pagar la universidad, pagar el tema de tu vivienda, la comida, el transporte. el transporte, el seguro, porque hay un seguro que pagas, el MSP, que es Claro. mensual, pagarlo y el primer mes pues no vas a conseguir un trabajo tan rápido y el trabajo que tú tengas va a ser part-time y un part-time pues no te va a alcanzar para pagar todo. Entonces yo siempre lo que sugiero, es más, tengo una prima que también quiere venirse a estudiar acá a Canadá, yo le digo, analiza bien todo, ¿no? O sea, cuánto te va a costar la universidad, cuánto te va a costar el tema de tu vivienda, ¿no? El tema del transporte, ¿no? Trata de organizarlo bien para que puedas tener el dinero y no tener que estar estresada, ¿no? Por lo que pueda pasar, ¿no? Estar buscando trabajos, porque también te desgastas, es un desgaste físico, es un desgaste también mental, porque trabajamos en inglés, o sea, estudiamos en inglés en ese tiempo y después llegas a tu casa y cambiar el switch a español, entonces te desgastas. Yo andaba muy cansada. Sí. En ese tiempo me acuerdo que andaba muy cansada, muy estresada, muy sensible, o sea, son una montaña rusa de emociones. Sí, y más emocional también que no tenemos a A nadie, sí, a familia, familia, amigos, a veces es difícil encontrar, o sea, armar tu grupo o verlos a diario, exacto, sí. es cierto. Y cuéntame, Dayana, ¿y ahorita cuál es tu trabajo actual el día de hoy? Ahorita estoy trabajando en una empresa que es un tipo Alconza en Perú, es un depot warehouse que se encarga de traer contenedores a nuestro yard y hacemos el tema de traslados, envíos a clientes. Estoy como logistic coordinator ya hace 2 años y me va bien en la empresa, me gusta mucho, es algo de mi carrera, estoy contenta también con los nuevos retos que me están dando. ¿Has trabajado en Perú anteriormente? Sí, ¿En qué trabajabas en ese yo entonces? tengo, bueno, estudié negocios internacionales, pero siempre me enfoqué en la parte de supply chain y logística. Estuve trabajando en Perú casi unos 7 años en todo lo que es logística, supply chain. Empecé en empresas de automovilística, después transporte, cosméticos y siempre viendo como que importar, ¿no? Exportar, ver el tema de almacenamiento, el tema de transporte. Dayana Preciosa, cuéntanos cuál es el proceso que hiciste para registrar tu empresa como sole proprietor aquí en Vancouver. Bueno, primero averigüé por internet y eso fue algo curioso que justo había conversado también cuando la primera vez que te conocí, porque yo averigüé en internet y me salió tu video de cómo ayudar, o sea, cómo registrarte y todo. Y fue uno de los videos que yo vi, sí, y me ayudó bastante. Me ayudó bastante, entonces me dio como que la guía, anoté los pasos, todo y comencé a registrarlo online porque es simple, es un proceso simple, entonces presenté los papeles. Algo importante que para mi negocio era que estuviera registrado, porque si yo quería ir a ferias, me pedían el registro, ¿no? Algunas ferias te lo piden, algunas ferias no, pero es importante tener este registro de tu negocio. También le da como que la credibilidad a los clientes de que tu negocio es confiable. Entonces yo dije, sí o sí, tengo que registrarlo. ¿De qué manera tú creas credibilidad hacia tu cliente, especialmente aquí en el mercado canadiense? Yo creo que incorporarte al mercado canadiense no es difícil, pero tienes que seguir como que pasos, ¿no? No es como si lo comparo, por ejemplo, con Perú. Yo creo que en Perú para mí era fácil crear mi página, venderlo y bueno, de repente registrarlo. Podía hacerlo como de repente no. Está mal también, o sea, no digo que no, pero podías como que trabajar así, ¿no? Pero acá sí te piden, o sea, el tema de tu registro de la empresa, si quieres, por ejemplo, ir a ferias, en el tema de muchos clientes, porque lo mío comenzó boca a boca, ¿no? O sea, una amiga le vendió una pulsera, esta amiga fue a su trabajo, le gustó, de repente la jefa lo vio, me contactó y lo primero que me decían era, pero ¿tienes página web? ¿Tienes catálogo? ¿Está registrado? Entonces era como que claro, pues porque ¿dónde van a ver el producto, la calidad? Porque yo digo, vendo oro 18, ¿no? Pero ¿quién le asegura ya la calidad? ¿No? Entonces necesitas como que algo que le dé ese respaldo. Y muchas de las preguntas que me hacían era, dame tu catálogo, tu página web. Ahorita recién tengo mi página web, ¿no? El tema de, ya estás yendo a ferias, ¿no? Porque a veces una clienta fue la que me recomendó una feria. Y me dijo, pero necesitas estar registrado. Entonces ahí comencé todo el papeleo del registro de mi marca. Pero dices también que hay ferias que no te piden estar Sí, registrada. hay ferias que también creen mucho. Yo creo que acá también en el mercado canadiense pasa que creen mucho en tu palabra. O sea, en los documentos que tú firmas, te dicen, ¿cuentas con registro? Y te ponen yes o no. Pero no es que necesites demostrarlo. Claro, no te piden demostrarlo, pero por cosas de seguridad, o sea, me imagino que si de repente hacen una inspección, te pueden decir a ver tu registro. O sea, aquí me pasa mucho de que ellos creen mucho en tu palabra, acá en Canadá, ¿no?
ya sea para ferias, hasta en mi trabajo, ¿no? O sea, me puedo sentir mal y yo le digo, me siento mal y te cree, de que no. Allá en Perú era como que, a ver, dame tu constancia No, allá te médica. desafían. Claro, tu constancia médica, ¿dónde está? Acá yo me levanto y estoy con una pequeña gripe y de repente no quiero ir a trabajar porque me siento mal. Ujú. No, no te preocupes, está bien, tómate el tiempo que tú desees. Y yo me quedo como que, guau. De hecho, ese fue un choque cultural que yo considero que yo tuve. Sí, ahora que comentas eso, yo me acuerdo que el primer año que empecé en esta empresa, yo le daba un testamento, o sea, escrito a mi jefe diciéndole, no voy a poder ir porque en verdad me sentía mal, pero le decía, no, es que me levanté mal, estaba dándole mucha información y acá después me di cuenta que era algo muy simple. O sea, si te sientes mal, pon como que voy a trabajar desde casa o no voy a ir y ya no hay necesidad de dar tanta explicación. Ellos te van a creer. Y lo bueno, es la cultura, ¿no? Es que te creen, pero tampoco te hacen problema por eso. Exacto. O sea, te dicen, sí, no hay problema. Y al día siguiente vas normal y no te cuestionan como que, ¿de qué te enfermas? O no sé qué, y ya como que lo dejan ir y ya. Ya. Pero en Perú es como que, no, eso lo arrastran hasta el mes siguiente y dice, sí, pero yo no sé, enferma la data el mes pasado. Pero sí, chicos, son temas culturales. Y cuéntanos, Diana, ¿cómo ha sido tu experiencia yendo a esas ferias? Mi primera feria fue el año pasado. Tuve unas 4 ferias. En verdad, primero estaba nerviosa porque yo siempre he sido la parte de crear negocios, todo, motivar a mi mamá o amigos a emprender y todo. En Perú también tuve un pequeño negocio de emprendimiento, pero ¿De qué siempre era? de estampados. En tiempo de COVID hacía estampados de, no sé, dibujitos en polos, en poleras, me fue muy bien, pero siempre lo manejaba yo atrás de la pantalla, ¿no? O sea, como que creando, subiendo fotitos, nunca poniendo mi cara, nunca yendo a ferias, siempre como que súper ahí, perfil bajo. Y acá era como que ya meterte más a vender, porque vas a una feria, tú pones tu stand, pones tus productos y tú tienes que vender, ¿no? Se acercan clientes y tienes que decirles, sí, esta pulserita es así, tienes tus accesorios y yo nunca he sido así, o sea, siempre he sido muy de emprendedora en la parte de organizar la idea de negocio, pero creo que la parte de habilidades de vender, recién ahora estoy como que desarrollándolas y es algo que también me gusta mucho de mi emprendimiento porque aprendes cómo desarrollar esas partes de ventas, las partes de editar fotos, de los videos, porque yo hago mi tejido, yo subo la foto, yo lo hago mis videos, ¿no? Entonces, todo Eres eso, todóloga, haces de sí, hago todo. todo. O sea, si me compran un productito, van a ver que yo, ese productito para mí significa mucho. No, y le pones mucho cariño Le porque pongo mucho realmente cariño. es muy bonito. Sí, Y sí, si no sabes algo, lo aprendes, lo aprendo. porque es el Sí, trabajo sí, sí, del sí. emprendimiento. Tener un emprendimiento no es Sí, sencillo. y eso lo aplico para todo en realidad. Si no sé algo, o sea, en mi trabajo, de repente en estudios, yo lo averiguo y lo aprendo y te voy a dar un buen resultado. Entonces, para esto de las ferias, siento de que sí, pues, o sea, tienes que salir, vender y al principio me costó bastante, pero ya después le agarré como que el ritmo y me gustó y las ferias pues tienen como que sus subidas, sus buenos tiempos y también sus malas, porque puedes vender bien. Hubo una feria, me acuerdo que vendí muy bien, o sea, me sorprendí. Y ya después me acuerdo que también las primeras sí era como que poquito, poquito, ¿no? Y era lo que te decía, se pasan la voz y después como que dicen, ah, ¿en qué feria vas a estar? Ya, yo voy a ir allá. ¿Qué te sea? Eso sí es cierto. Hay muchas personas de que tienen miedo Ujú. a hablar, especialmente inglés, y vender sus productos. En ese caso, ¿qué consejo le darías a las personas que temen exponerse para vender un producto que lógicamente vale la pena y que se muestre en el mercado? Yo creo de que en mi caso, yo trato de averiguar siempre lo de mi producto, ¿no? Las características de mi producto. Por ejemplo, ahorita lo de los guairulos, ¿no? Es que estábamos hablando, ya sé que si crecen en las semillas, crecen en el árbol, entonces ya lo puedo poner ahí como un speech cuando vendo mis pulseritas, Sí, ¿no? que recién nos enteramos Recién nos nosotros. hemos enterado las. Sí. Acá aprendiendo, chicos, Grises también con nosotros. Claro. Entonces, creo que saber bien lo que tú vendes, aprendértelo en inglés y tratar de ser natural, ¿no? O sea, tratar de ser natural y tener ese contacto con tu cliente, de que le estás vendiendo un producto de calidad, ¿no? Y decirle, mira, estas son las funciones de mi pulsera o de mi joya. Se diferencia de esto, porque, a ver, yo vendo joyas, pero acá también hay muchas personas que venden joyas, ¿no? Pero yo trato de vender algo que sea único, ¿no? Que algo que transmita. Entonces, darle esa cualidad cuando se lo explico en inglés, ¿no? Nos dijiste que Almaya tiene la parte de alma porque eso es lo que tú quieres comunicarle a Sí, como que expresar a través de tu marca. sí. ¿Y por qué Almaya? Bueno, es alma de transmitir y Aya es de Dayana. Entonces conté mi nombre y el significado, sí. Claro, tiene sentido. Entonces como que es
es una joyería de intención, ¿no? Y también porque puedes personalizar cosas. Mi mamá, por ejemplo, me hizo anillos de oro, pero con significado, ¿no? Le puso piedritas por tu cumpleaños, o el último que fue para mi graduación, adentro le puso como que una frase, ¿no? Contigo siempre, tu mamá. Entonces, ella misma los diseña, me los hizo, y yo trato siempre de decirle a las personas: si tienes una idea de hacer algo en la joyita, dímela, yo la puedo hacer, ¿no? Ya sea en pulsera, en plata, en oro, o sea, se puede trabajar y se puede hacer. Y por ejemplo, si es que hay un cliente que te dice, Dayana, quiero hacerme esto personalizado, Ujú, ujú. ¿cuánto tiempo de espera tiene que esperar el cliente para ya obtener el resultado final? Más o menos unos 20 días. Ahorita porque estamos, o sea, yo lo hago todo en Perú, en la parte que es oro y plata. Entonces, más o menos entre unos 20 días aproximadamente para que pueda tener su producto final acá, ¿no? Si es una pulsera tejida, sí se la podemos hacer como que en 3, 5 días ya está la pulsera, ¿no? Y nos dices que emprendiste en Perú y emprendiste, bueno, ya emprendes acá en Canadá. ¿Qué diferencia ves en el mundo del emprendimiento fuera de lo que ya has dicho que es que el cliente busca credibilidad aquí? Yo creo que emprender en Perú de repente es un poco más fácil, uno, porque pues hablamos el mismo idioma y es más fácil poder comunicarte con el cliente, y que también ellos crean en un poquito en tu producto, ¿no? Y que va a llegar rápido, ¿no? Porque también el cliente sabe, ah, ya lo pago por este medio, es creíble, ¿no? Acá de repente es diferente porque sí te piden el tema de tu página, tu registro, que hayas tenido ventas antes, ¿no? Que si el producto realmente es oro o no es oro, ¿no? Entonces te piden esto, y aparte que va muy pegado a la parte de devoluciones, ¿no? O sea, yo por eso, si vendo un producto, tiene que ser bueno, o sea, yo tengo que saber que mi producto es bueno, porque acá hay mucho el tema de devoluciones, ¿no? Reclamos, ¿no? Algo que de repente en Perú, no sé, no lo he visto mucho. O sea, yo he vendido, cuando emprendí en el tema de estampados, lo vendía y normal, ¿no? Obviamente le decía, estos son los cuidados para la ropa, ¿no? No meterlo en la lavadora porque es un producto que tiene un estampado, tener un cuidado especial, ¿no? Y ya, pero acá pues sí, no sé si has escuchado el tema de devoluciones, ¿no? Es muy, Muy, muy agradable la cultura sí, acá, por norteamericana. ejemplo, me sorprende mucho Costco, por ejemplo, ¿no? Que puedes devolver cosas que de repente has usado después de un año y la Sí, es devuelves. igual en IKEA, tienes 365 días para devolver un mueble. Y yo me quedo como que, o sea, para un negocio no es tan rentable que yo te vendo, por ejemplo, una pulsera y que tú me digas al mes, oye, se rompió. Porque no, o sea, por ejemplo, yo siempre pongo ahorita que tengo la página web, en las políticas, de que, por ejemplo, los guairuros, ¿no? Los cuidados que tienes que tener para tu pulserita de guairuro. O los cuidados que tienes que tener para tus joyas de plata, ¿no? De oro. Sí, es un tema de que si de repente el cliente recibió algo que no está dañado, eso sí se puede reembolsar, ¿no? Devolver, ¿no? ¿Y cuántos días tienes de tu política para devolución? Unos 15 días, sí, 15 sí, días, ok. 15 Pero hasta días. ahorita no has tenido No, hasta ahorita no, no, no. y bueno, fuera de lo que es la devolución, ¿no has tenido ningún problema con algún cliente que te haya dicho algo o algo así, alguna experiencia que nos quieras compartir de emprender? De emprender, bueno, Que emprender no siempre es bonito, sí, no, trae siempre es sus bonito, cositas. sí. Me han pasado dos. A ver, cuando comencé con las pulseritas, como era algo de boca a boca, o sea, de amigas, amigas, ya tenía una cliente frecuente, y me acuerdo que me comentó sobre una pulserita de guairuros que le había vendido, pero ya había pasado como 2 semanas, creo, y me dijo, mis semillitas se rompieron. Y yo decía, pero qué raro, ¿no? Porque, o sea, y yo con mis guairuros al agua me los meto, o sea, estoy ahí, pero también los dejo secando, o sea, porque como te digo, son semillitas y se dicen de que hay dos posibilidades de que tu semillita se te pueda negriar o se te pueda abrir, ¿no? Una por las malas vibras y lo otro también es porque pues el agua, ¿no? Se le puede caer, ¿no? Entonces, Pero es negrear o rajarse. rajarse, sí, 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 sí. Ok. Tengo un amigo en Perú que antes de regresarme, ahora último que fui de visita, le regalé una pulserita de guairuros, y habrá pasado una semana y se le abrió. Y me dijo, Daya, mi pulserita se abrió. Y están haciendo mal de ojo. Sí, y yo le dije, amigo, y esa misma pulserita se la regalé porque hice varias para amigos, y se la regaló a una amiga, y mi amiga súper bien con su pulserita, hasta ahorita la veo con su pulsera arriba para Ujú. abajo. Y yo le digo, qué raro. Y le dije, mira, y no es que tampoco voy a decir, oye, mi producto es duradero toda la vida, ¿por qué no? Toda joya siempre necesita su mantenimiento, ¿no? Y todo, y depende del cuidado, ¿no? Y le digo, pero bueno, igual yo lo tengo en observación, y por eso siempre acá pongo ese tema de políticas, porque pues la chica trabajaba, creo que en cocina, no sé, y entonces el hecho que le caiga agüita constantemente
fácilmente, ¿no? O sea, puede ser que le pase. Entonces, como yo recién estaba iniciando en esto, me acuerdo que le dije, no te preocupes, leí su mensaje, ¿no? Leí su mensaje, le dije, no te preocupes, yo voy a hacerte otro y te lo doy sin costo, ¿no? Porque también, o sea, me importa mucho el tema de mi cliente, ¿no? Y su feedback, todo. Se lo di y hasta ahora ya no he tenido ningún problema con ella, ¿no? Pero sí, y con ella aprendí eso de poner la política, ¿no? Porque ya después de 2 semanas que te digan, oye, mi pulsera, o sea, Claro, yo sabía mi fe. claro, o sea, yo creo de que sí, pues de repente, pero también cuál es el uso que le has dado, ¿no? A tu pulsera, ¿no? ¿Dónde está? Claro, y creo que tú también en cada cajita Ujú. de producto hay como un manual de Sí. mantenimiento, Pongo cuidado. como que sí, pongo como que los cuidados y también ahorita en la página web que recién hemos puesto mi página web, también está en la política y voy a hacer también como que un post de cuidado, ¿no? Para las joyitas y todo, ¿no? ¿Y cuáles son tus redes sociales, Dayana Preciosa? Me pueden encontrar en Instagram, estoy como almaya.k y también en la página web estoy como almaya.k. Pueden encontrarme en línea y cualquier pedido que tengan especial o algo me pueden contactar por ahí. Cuéntanos, Dayana, ¿qué crees que es lo más difícil de emprender aquí en Canadá? Creo que lo más difícil es también la red de contactos. Yo creo que tener una buena red de contactos ayuda bastante en el tema de poder vender, pasarte la voz a ferias. El año pasado me acuerdo que me invitaste a un evento de emprendimiento, ¿no? De networking. Sí, de network. Eso es muy importante. Si están acá en Canadá y están emprendiendo, creo que ir a este tipo de eventos de networking te ayuda bastante porque haces contacto con otros emprendedores de contabilidad o emprendedores de diferentes rubros que ya están en el mercado, que ya están yendo a ferias, ¿no? Y eso es importante porque te ayuda como que a ti también como que meterte a ferias, cómo subir tus posts o cómo ellos están haciendo el tema de sus redes sociales. O sea, para mí eso fue como que importante y ahorita yo ya estoy más constante y en las ferias se encuentran más personas latinas también que están emprendiendo y me parece súper bonito. Ay, está bien, o sea, la comunidad latina sí está Se presente está en creciendo, co sí, está creciendo bastante. sí, Sí, sí. Yo creo que a nosotros de repente acá en Vancouver nos falta una comunidad de peruanos, porque hay peruanos que tienen bastantes emprendimientos, ¿no? Pero a veces también les da como que vergüenza o no se suben muchas redes. Entonces nos falta de repente potenciar Ujú. nuestros emprendimientos o hacer una feria de repente de peruanos o algo así. Increíble, Sería increíble, sí, sí. increíble. No, porque hay muchas personas talentosas que hacen y dan servicios, no solo son productos, también dan servicios. Dan servicios, ¿no? Entonces yo creo que nos falta de repente, en esa que yo fui, vi como que una gran comunidad mexicana que tenía todos sus temas de networking, me gustó bastante y yo dije, wow, ojalá que algún día o sea, exista algo así para los peruanos también, ¿no? Que podamos como que tener ese networking de emprendimientos o colocar de repente stands y vender, ¿no? Sería bonito. Dayana hermosa, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren emprender aquí en Canadá? Primero, yo creo de que informarse en el tema de cuáles son los pasos para registrar tu emprendimiento, también tener seteado cuál es el público al que vas a ir, ¿no? De lo que estás vendiendo de tus productos, después hacer networking, ir a este tipo de ferias, ¿no? Participar, también tener poca vergüenza en realidad, tratar de tú misma salir, ¿no? Vender, exponer tu producto, pasarlo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, lo peor que puede pasar es que te digan que no y tú sigues intentando y ya. Hay que intentarlo. Yo creo que cada uno viene con un sueño. Yo vine con mi sueño de estudiar y ahorita estoy trabajando y pues el tema del emprendimiento comenzó como un hobby para distraerme. Y ahorita siento de que es algo que me ayuda económicamente porque es un ingreso más y también me relaja bastante. Lo disfrutas. Lo disfruto, sí, yo disfruto bastante de hacer mis pulseritas. Qué bonito, Dayana preciosa. Otra vez repite para que los chicos no se olviden tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar en Instagram en almaya.k y también tengo mi nueva website que pueden encontrar todos nuestros productos, pueden comprar aquí en Canadá, en Perú, hacemos deliveries y cualquier consulta también me pueden mandar un mensajito para personalizaciones. Claro que sí, mi Dayana hermosa. Muchísimas gracias, Dayana, por estar presente aquí el día de hoy. Disfruté cada momento, cada pregunta. Muchas gracias por inspirar y conectar con la Gracias, comunidad. Malo, no te preocupes. Aquí estoy siempre si es que necesitas algo adicional. Igual muchas gracias por este espacio y nada, las personas que están por venir, mucha suerte. Sé que el camino es largo, pero yo creo que depende mucho de nosotros mismos de ponerle esa pasión por las cosas. Completamente. Muchas gracias, Dayana preciosa. Éxito en todo y buenos chicos, ya nos vemos en el video de la siguiente semana.